Simón Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Así comienza Pedro. Comenzamos a reflexionar en las epístolas de Pedro. Como toda la palabra de Dios, esta es especialmente pertinente para nuestro tiempo, porque hay un clima de inseguridad, de inestabilidad, de falta de certezas, similar a la que se vivía en tiempos de Pedro y a la que él describe en su epístola. Todo esto este clima deriva en principios de dolores y sufrimientos que hacen más necesario todavía sacar lustre a nuestra esperanza gloriosa, no como una joya bien guardada bajo 7 llaves, sino como vistiéndonos de ella. Pero antes de adentrarnos en la epístola como tal, les invito a que nos detengamos a pensar en quién la escribe. Tal vez podamos identificarnos de tal manera con él que hagamos más nuestras sus palabras. Porque aquí tenemos a un hombre común. No forma parte de la élite de su tiempo y tampoco descollaba por su singular intelecto. A él se le pueden aplicar perfectamente las palabras de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, donde Pablo dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De hecho, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote de la época y todos los de su familia, según Hechos 4:5, sabían que Pedro era uno más de los hombres sin letras y del vulgo. Hechos 4:13. O sea, un don nadie. Un don nadie en cuanto a figuración pública, sí, pero eso no significa que sea un vago y un ocioso. Él ganaba su propio sustento con mucho esfuerzo, a veces infructuoso, en la pesca del mar de Genesaret, o del mar de Galilea, o del lago de Tiberíades. Así había transcurrido su vida. Había formado un hogar en Betsaida, nos dice en Juan 1:44, y era el dueño de su bote. Su hogar y su trabajo, sus redes y su bote. Eso era todo y suficiente para Pedro. Pero un día, su hermano menor, Andrés, que se había hecho discípulo de Juan el Bautista, oyó decir unas extrañas palabras. Le oyó decir a Juan el Bautista. ¿Qué dijo? ¿Qué escuchó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había propiciado un despertar religioso en la nación. Predicaba el arrepentimiento y no hacía acepción de personas, pues sean fariseos o saduceos, es decir, la élite religiosa, o fueran el mismo ejército o gobernadores, es decir, la élite política, el llamado al arrepentimiento era claro y directo. Juan había dicho que él no era el Mesías, que el Mesías venía tras él. Y ahora Andrés oye por segunda vez en Juan 1:36, ¿qué escucha él? He aquí el Cordero de Dios. Otra vez. Y entre ambas afirmaciones también le oyó dar testimonio a Juan en Juan 1:34, porque Juan dijo, este es el Hijo de Dios. Entonces Andrés, que está con Juan, escucha, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego escucha,
he aquí el Hijo de Dios. Este es. Y otra vez se escucha, he aquí el Cordero de Dios. Con esta información de primera mano, Andrés y su amigo Juan siguen a Jesús. Y Jesús, al darse cuenta, se vuelve a ellos y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan? No sé qué te trajo aquí hoy. A lo mejor solamente el deseo de satisfacer el anhelo de tu alma de estar en un servicio religioso. A lo mejor estás aquí porque, ¿cómo no voy a ir? A lo mejor estás aquí porque te trajo tu papá y no le puedes decir que no. Seguramente, igual que Andrés y Juan, algo oíste, algo sabes acerca de Jesús, pero permíteme preguntar, ¿qué es lo que buscas? ¿Tu búsqueda tiene que ver con Dios mismo o con las cosas que Dios puede dar? Andrés deseaba saber más de Jesús y junto con Juan se queda con Jesús ese día desde las 4 de la tarde, la hora 10, hasta el día siguiente. Porque Juan y Andrés siguen a Jesús. Jesús se da cuenta y dice, ¿qué buscan? Y ellos les dicen, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les muestra dónde. Y ellos se quedan con Jesús. Y era la hora 10, las 4 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el sol declinara. Y ellos se quedan con Jesús hasta el otro día. ¿Cuántas preguntas tendría Andrés? ¿Habrá hecho alguna? ¿O solo escuchó embelesado a su Salvador? ¿Qué habrá sido estar con el mismo Señor? No lo sabemos. Pero él al día siguiente buscó a su hermano. Buscó a Simón. Ya no tenía dudas si quería comunicar, quería testificar de su hallazgo a su hermano. Leamos la prisa, la expectación que transmite el texto en Juan 1:41. Dice ahí, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Tremenda noticia. El Mesías, el Redentor de Israel, el Salvador, no solo había hecho su entrada en la historia de Israel, sino que ellos, Juan y Andrés, 2 pescadores, lo habían encontrado y habían estado con él, con el Mesías. Por cierto, ¿te has encontrado con Jesús? ¿Has tenido ese momento primero de dulce intimidad con Él? Momento en el cual se descubre tu alma y Él llena y satisface todas tus expectativas. ¿Has tenido ese encuentro con Jesús? Andrés pasó por eso, pero no se quedó ahí, pues él tuvo urgencia de comunicarlo a sus amados. ¿Te pasa lo mismo? Te encontraste con el Salvador y deseas comunicar no solo su experiencia, sino que deseas compartir su persona. Andrés hizo algo más. Él condujo a su hermano a Jesús. No se quedó solo con el testimonio, lo llevó a Cristo. ¿Te has encontrado verdaderamente con el Mesías? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no testificas de Él? ¿Por qué no conduces a nadie a su persona? ¿O será que solo lo conoces de oídas? Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dice Calvino, comentando acerca de la conducta de Andrés,
Ay de nuestra indolencia, sí. Tras haber sido plenamente iluminados, no nos esforzamos por hacer partícipes a otros de la misma gracia. Es de dudar de esos cristianos que lo son en secreto. Aquel que ha tenido un encuentro con Jesús desea comunicarlo. No puede vivir con ese secreto. Es como un hombre o una mujer que está enamorado. Él quiere dar a conocer su hallazgo. Simón está ahora ante Jesús. Lo trae. Trae a su hermano Simón. Andrés trae a su hermano ante Jesús. Está ante él. Jesús lo mira y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Era sabido que el Mesías tendría los atributos necesarios para conocer y entender todas las cosas. Él no necesita que se le informe, porque él ya lo sabe. Él conoce la profundidad de cada hombre y los secretos de los corazones de ellos no les son ocultos. Lo vemos aquí. También lo vemos en el versículo 48 de Juan 1. Y también lo vemos en la conversación con la mujer samaritana en el versículo 4, en el capítulo 4. En el 48, en la conversación con Natanael, donde él le dice: ¿de dónde me conoces, Señor? O la mujer samaritana: me parece que tú eres profeta. Porque ella da testimonio después: él me dijo todo lo que yo he hecho. Nada hay oculto ante la presencia del Señor. ¿Acaso el Señor no escudriñó tu corazón cuando vino a ti y te confrontó con tu pecado? Sí, Él lo conoce. Jesús llama a Simón por su nombre, pero también le añade otro: Cefas en arameo, Pedro en griego. Es lo mismo. De ahí en más él será conocido como Simón Pedro, o como él mismo se da a conocer, como lo llamó el Señor, simplemente Pedro. ¿Cuál es el significado del cambio de nombre? En el Antiguo Testamento leemos que Dios le cambió el nombre a Abraham, a Sarai y a Jacob. El faraón le cambió el nombre a José. Y Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel. Era costumbre de adquirir un esclavo ponerle nombre. Los romanos ponían nombres de numerales. Muy prácticos ellos siempre. Entonces, el esclavo que era el segundo esclavo que llegaba, ¿cómo le ponían? El segundo. Al tercero, tercio. Al cuarto, cuarto. Al quinto, quinto. Y así sucesivamente. Y esos nombres los tiene en la Biblia. Cuando lea esos nombres en la Biblia, eso le está diciendo a usted que son o han sido esclavos. Muy bien. Con esto se pretendía borrar toda la personalidad pasada y dar comienzo a algo nuevo. En el caso de Jesús, es como si Él le dijera: Simón, me perteneces ahora. Eres mío, en alma y cuerpo. Y no te dejaré hasta hacer de ti lo que yo quiero. Parecía una tarea difícil cuando leemos cómo era Pedro. Pero cuando Dios habla, es mejor inclinar el rostro y adorar. Dice el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué maravilla! Nada puedo hacer que desvíe a Dios de cumplir su propósito en mi vida. Jesús llamó a Simón por su nombre. ¿Te llamó a ti por el tuyo? ¿Te llamó el Señor? ¿Te cambió? Según a los Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Simón cambió a roca. Y aunque su cambio no fue dramático, su nuevo nombre causó en él tal impresión que hasta el final de sus días no solo se llama a sí mismo por el nuevo nombre, sino que en sus escritos, como veremos más adelante, hace referencia a piedras vivas. Él había pasado de muerte a vida. ¿Cómo se llevó a cabo esta transformación? Por medio del contacto personal con Jesucristo. ¿Es ese tu caso? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Eres ahora posesión preciosa de Jesucristo? Sigamos con Pedro. Había transcurrido poco más de un año entre el encuentro de Pedro con Jesús mediante Andrés, y como suele ocurrir, muchos convertidos no siempre se dedican de inmediato y por entero a su Señor. Pedro entre ellos. Dios había obrado en su vida, pero él estaba abocado a otras cosas. No que fueran pecaminosas, sino que seguía con su antigua manera de vivir. ¿Te ha pasado? Dios obró en ti, pero viejos hábitos son parte de tu vida y tus ocupaciones siguen siendo lo más importante. Ahora, en Lucas capítulo 5, lo encontramos ejerciendo su viejo oficio. Él era pescador y a eso se dedicaba. De lejos, parecía ser que nada había cambiado en el rudo pescador, pero Jesús no deja a los suyos. Aunque estos se distancien, aunque estos tomen distancia, Jesús no los deja. La gente se apretujaba para oír mejor la palabra de Dios. ¿Y Pedro? Pues él estaba en las obligaciones que su oficio le imponía. Para él entonces era más importante su trabajo que oír la palabra de Dios. Bueno, habrá pensado él como tantos, si no trabajo yo, ¿quién provee para mi casa? Así, la palabra de Dios y la comunión con Jesús pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, pues. Tengo tanto trabajo, tengo mucho trabajo. ¿Ve? El Señor sabe. Así a lo mejor decía Pedro, pero así decía yo también un tiempo. Tengo tanto trabajo, no tengo tiempo. Tengo que trabajar. Si el Señor sabe. Qué parecido que son. Jesús sabe lo que pasa con Pedro. Lo conoce. Él llega y sube a su barca y le pide que la aleje un poquito de la orilla para así en la altura del bote puede su voz ser llevada por los vientos que descienden desde las montañas alrededor y así la gente puede oír mejor en ese anfiteatro natural. Y sorpresa, Simón debe quedarse en el bote. Ahora no puede menos que oír. Ya había terminado la faena de la pesca y la limpieza de las redes. La pesca había sido infructuosa. Pobre Pedro. Toda la noche trabajando y nada. Una vez en la playa debían limpiar las redes, debían ordenarlas y volverlas a dejarlas en el bote para la próxima pesca. Esto es lo que hacen los pescadores hasta el día de hoy. Cuando usted visita una caleta, llegue temprano y va a ver lo que hacen los pescadores. Eso era lo que hacía Pedro. Sin duda él estaba cansado y lo único que él deseaba era comer algo y descansar. ¿Cómo lo sé? Porque he conversado con los pescadores y eso es lo único que ellos piensan cuando llegan. Quieren comer algo y quieren descansar. Pero resulta que viene el gentío. Y Jesús
¿Cómo negarse a su petición? ¿Cómo estarías tú en ese momento? ¿Cansado? ¿Con hambre? ¿Con sueño? ¿Frustrado? Porque no habían pescado nada. Yo habría estado murmurando por dentro, quejándome en silencio y deseando que la predicación sea cortita. Y listo. Calabaza, cada uno por su casa. Es que además hay que trabajar mañana. Pero Jesús siempre nos sorprende. No más terminar de hablar y no sabemos cuántas horas habló. No nos dice aquí Lucas, pero habló. Le dice a Simón en el versículo 4 de Lucas 5: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué? De ayer que no me acuesto, estoy sin comer, estoy cansado y de llama no pescamos nada y me pide que nos dirijamos mar adentro para echar nuevamente las redes. Las redes están listas y ordenadas para mañana, no para hoy. Los peces son atrapados de noche, no de día. Llevo más de 20 años pescando en esta zona y conozco mi oficio. Jesús habla de construcción y de carpintería, de teología, pero de pesca seguramente no sabe nada. Y lo acaba de demostrar con esto. Yo sé lo que hago. Además, estoy agotado. Y me pide que reme ahora, porque no es que va a encender el motor fuera de borda y salimos. No, había que remar. Todas estas inquietudes y pensamientos deben haber llenado la mente del impetuoso pescador. Y algo de esto le representó a su Señor. Si ustedes se fijan en cómo le habla Pedro al Señor, se nota ahí su carga de frustración. Porque le dice, versículo 5, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Ya, ¿qué? Hagamos lo que dice. ¿Cuántas lecciones aprendió Pedro en esa hora? Comenzando por la importancia de obedecer la palabra de Dios. Porque la bendición, queridos hermanos, está ahí, en obedecer su palabra. Pero para obedecerla hay que oírla con atención, hay que desearla. Y esta es otra enseñanza que Pedro nos describirá en sus escritos. ¿Cuál fue la diferencia en esta pesca con respecto a la anterior? La de Pedro, la de la noche. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Era el mismo mar, o lago si quieren? ¿El mismo bote? ¿Eran los mismos pescadores? ¿Y eran las mismas redes? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es Jesús. Sin Jesús, todo trabajo es infructuoso. ¿Es que no te has dado cuenta? ¿No ves que sin Jesús las redes regresan sucias y vacías? En cambio, con Él, las redes se llenan a reventar. ¿Qué momento este, hermanos? Pedro reconoce su incompleta incapacidad para hacer aún lo que él cree que sabe hacer. Reconoce el ídolo que se ha forjado con sus ocupaciones. Él reconoce su incredulidad y falta de fe. Él reconoce el menosprecio que hasta entonces tenía de la palabra de Dios y cayendo de rodillas ante Jesús confiesa: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya no se siente con esa familiaridad que trata casi como un igual. Ve la abismal diferencia entre el santo Dios que está ante él y el pecado que lo separa, la distancia que lo aleja de su Salvador. Su propia indignidad a causa de ser pecador es el primer sentimiento que aflora.
Nunca había visto cuán negro y malvado y perverso era su corazón, hasta que se vio reflejado en el espejo de la santidad del Hijo de Dios. Hubo otros santos de Dios que sintieron así. Job, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Habacuc capítulo 3, versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Estas son historias registradas, pero no son las únicas historias. Cada creyente tiene su momento en el cual ve reflejada su corrupción y la ve ahí, tan real, tan asquerosamente real, que gime por ser librado de sí mismo. Miserable hombre de mí, clama Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Querido hermano, este proceso de examen y de fallo en el que el alma misma se condena es muy saludable para nuestras almas. La falta de ella explica mucha de la hipocresía y liviandad en las congregaciones, la soltura de lengua, el menosprecio de los medios de gracia, la usurpación de roles al interior del hogar pueden rastrearse a corazones autocomplacientes y satisfechos consigo mismo. En este estado, el terreno no está preparado para que la semilla de la palabra de Dios germine. No, el terreno no ha sido limpiado, está lleno de espinos, de abrojos, de piedras, de maleza, y es imposible que la semilla germine, pues pronto es ahogada por toda esta maleza. Jamás llega a dar fruto. Cuando el terreno, en cambio, es limpiado por la obediencia, entonces el arado de la predicación puede penetrar profundamente, creando surcos ideales para que la semilla de la palabra de Dios germine y el fruto, y dé fruto mediante la acción del Espíritu de Dios. Te pregunto, ¿has pasado por esa experiencia de desprecio de ti mismo? ¿Te has preguntado: ¿cómo es que Dios me soporta todavía? ¿Cómo es que Él tiene paciencia conmigo? ¿O crees que la misericordia de Dios es algo que se te debe? No, no vayas por ese camino. Dios no te debe nada. Si hay algo que Él te debe es juicio. Pero el que tú tengas misericordia, el que tú tengas hasta el día de hoy gracia, es solamente bondad de Dios. Es porque Él quiere hacerlo, no porque Él esté obligado a hacerlo. Ante el dolor de esta realidad y el deseo de alejarse, Jesús mismo le dice a Simón lo que le dice a todo aquel que siente el peso del pecado en su vida. ¡Qué hermosa palabra! No temas, no temas. Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. No temas, sí. Hay inmundicia, hay pecado en nuestras vidas. Y sentimos eso de que no merecemos estar en la presencia de un Dios santo. Pero Él te dice: no temas. El amor de Dios que ha sido derramado en el corazón penitente expulsa el temor. El remedio para la laxitud espiritual es la consagración. Y esta comienza cuando se hace vivo y patente en nosotros la necesidad de ser limpios. Cuando la santidad deja de ser un concepto teológico solamente y se convierte en una vivencia que nos acompaña cada día. Limpios nuestras mentes,
limpios nuestros corazones, limpios nuestros oídos, escucharemos el llamado al servicio que sigue a la congregación, a la consagración. Eso es lo que oye Pedro en Lucas 5:10. No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Cuánta dulzura y ternura hay en estas palabras. Esto es lo que necesita oír la conciencia turbada. Ha cesado el conflicto y Jesús ha vencido. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el fortín del alma consagrada. ¿Cómo responde ahora este rudo pescador? Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué de nosotros, queridos hermanos? Hemos oído el llamado al servicio. Dios llama a su servicio, pero no a todos. A todos llama a consagrarse, pero no todos obedecen. Pero aquellos que obedecen son llamados al servicio y a una mayor intimidad con el Señor. De ahí en adelante ya no se ve a Simón solo, sino que siempre se le ve en compañía o muy cercano a Jesús. Con altos y bajos, Él crece en su relación con su Señor y Maestro. Leemos como ante una petición de Él, realiza lo imposible para el hombre, caminar sobre el agua. Su cercanía le lleva a inquirir el significado de lo que no entiende. En Mateo 15:15. Y le es revelado por el Padre Celestial al Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre. En Mateo 16:17. Mientras se le prometen las llaves del reino para abrir a los judíos, cosa que hace en Hechos 2:14, a los samaritanos en Hechos 8:14 y a los gentiles en Hechos 10:1. Es testigo de la transfiguración, algo que él va a recordar en sus escritos. Lo encuentras ahí en Mateo 17 y en 2 de Pedro capítulo 1. Y también fue testigo privilegiado de numerosos milagros. Me gustaría decir que no falló de ahí en más, pero la debilidad y torpeza tan propia de nuestra raza caída también lo tocó y en más de una oportunidad. Velo, por ejemplo, ser reprendido por Jesús cuando Él le da preferencia al punto de vista de los hombres, sacando así de lugar el punto de vista correcto, que es la norma de Dios. ¿Quién no ha caído en eso? Puedes observarlo en Juan 13, como Él ve, pero no entiende lo que Jesús está haciendo, mostrando así una ignorancia irreflexiva. Del no me lavarán los pies jamás, pasa a, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza, en Juan 13:9. Es que no siempre el amor y la fe van acompañados de conocimiento. ¿Verdad que nos identificamos con Él? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, en vez de tener la mira en las cosas de Dios, más bien triunfan sobre nosotros conceptos mundanos? ¿Cuántas veces estamos viendo el obrar de Dios y no lo entendemos? Como Pedro. Vamos al Señor con preguntas, igual que Pedro ahí en Lucas 12, o en Mateo 18, o Mateo 19. Mira esos capítulos y vas a ver cómo Pedro ahí le pregunta, Señor, ve otra vez. Y muchas veces nos encontramos viendo y no entendiendo nada. ¿Y quién no se identifica con Él cuando negó a su Señor? Hay momentos en el que nos sentimos gigantes de la fe, con convicciones firmes y fuertes, donde nada nos moverá de nuestra posición. Ilusiones vanas. Pedro llegó a pensar así,
Cuando, igual que nosotros, ponemos la confianza en nosotros mismos. Y no pensamos que al hacerlo así hemos dejado de confiar en Dios. Y la caída no se deja esperar. Sí, hermanos, la caída afectó la totalidad del ser humano. Y no quedó indemne ni el sentimiento ni el entendimiento de los creyentes. No confiemos en ellos. Confiemos en Dios. Aunque todos nosotros hemos negado de alguna manera al Señor y sufrido las consecuencias por ello, ninguno ha sufrido lo que Pedro sufrió cuando negó a su Señor y Maestro. Considera que la aflicción producida por fallarle al Señor, por negarlo, siempre tiene la esperanza de restauración previo arrepentimiento. Eso lo sabemos. Hemos fallado, sí, pero vamos al Señor, confesamos nuestra falta y nosotros sabemos que Él va a cumplir su palabra, que dice que el que confiesa sus pecados, ¿qué va a obtener? Perdón, limpieza. Lo sabemos. Pero Pedro falló y vio morir a su Señor. Y él no creía lo que Jesús le había dicho, que sería muerto, sepultado y que se levantaría de la tumba al tercer día. Así que su desazón y amargura era mayor. Pero Jesús no abandona a los suyos y le hace saber a Pedro por medio de mujeres en Marcos 16 que en Galilea, allá, les espera. Y háganle saber a Pedro. Qué maravilloso, hermanos. Pedro va a la tumba vacía. Él ve, pero no cree. Él estaría igual que nosotros, así perplejo, buscando una explicación. ¿Qué pasó aquí? Luego se le aparece junto a los discípulos y otra vez con ocasión de la duda de Tomás. Y Pedro, él no sabe qué creer. Sí, lo ve, lo oye, pero es realmente Jesús. Vio el incidente con Tomás, pero no fue él. Yo creo que Pedro ahí mirando a Tomás habrá pensado, yo tendría también que meter mi mano en el costado. ¿No será un fantasma? Él no sabe qué creer. ¿Qué va a hacer ahora? Porque pensemos, él está con la carga de haber negado al Señor. Y él sabe que Jesús no solo fue crucificado, sino que fue sepultado. Él sabe que Jesús fue traspasado. Él sabe que Jesús murió. También sabe que la tumba está vacía, pero a él no le dice nada de eso. Juan 21 nos cuenta que en esa situación, estando reunidos Pedro, Tomás, Natanael, Juan y Jacobo y otros dos, o sea, 7 discípulos en total, bueno, ellos quieren olvidar todo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando queremos olvidar todo? ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos. ¿Te ha pasado? En vez de enfrentar tu situación, te dedicas a trabajar. Dime si no somos así. Tenemos un problema y en vez de enfrentarlo, vamos a trabajar. Es lo que hizo Pedro. Y seguido leemos algo que ya había ocurrido con Pedro 2 años antes. Ya había pasado esto que describe Juan en el capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Otra vez, hombre. Voy a pescar. Ellos le dijeron, Pedro, no.
Vamos nosotros también contigo, somos solidarios. Somos pescadores, vamos contigo. Fueron. Y entraron en una barca. Y no nos sorprende esto. Y aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo. Estaban a menos de 100 metros de la playa. Y un desconocido les pregunta: hijitos, ¿pescaron algo? ¿Cómo habrá sido ese no? ¡No! No es la respuesta a lo que el forastero les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Obedecieron. Y los peces del mar de Galilea lucharon por entrar a la red. ¿Quién reconoció al Señor? El mismo que no se quedó en el asombro, sino que creyó. Juan 28. Porque Juan y Pedro entraron, llegaron a la tumba vacía. Ambos vieron la tumba vacía. Pero de Juan dice: creyó. De Pedro no dice eso. Y este que creyó, dice: es el Señor. Pedro, a pesar de haber pasado antes por lo mismo, no lo reconoció. Su mente estaba ofuscada. Su corazón, lleno de tristeza y culpa, le impedían ver lo evidente. Y otra vez comienza a alejarse de Jesús. Pero Jesús lo atrae con comida fresca. Era la tercera vez que Jesús resucitado compartía con ellos. Pero Pedro parecía distante. Razones tenía, ¿verdad? Pero nada puede frustrar el propósito de Dios con sus hijos, ni el pecado. Es así que después de comer, Jesús tiene un diálogo privado e íntimo con su escurridizo discípulo. ¿Verdad que nos ponemos escurridizos cuando guardamos cosas en nuestros corazones? ¿Verdad que somos así? Jesús no lo recrimina. Solo le hacen preguntas que llevan a Pedro a cuestionar sus sentimientos y sus convicciones. De este diálogo que encontramos en Juan 21, los versículos 15 al 19, vemos que Pedro fue completamente restaurado y que recibió la encomienda en la que perseveró hasta el fin de sus días. Pastorear, mostrar el camino, guiar a las ovejas de Cristo. Pedro distó de ser un hombre perfecto. Era un hombre común que fue llamado a seguir a Cristo. Y las dos cartas suyas que encontramos en nuestro Nuevo Testamento evidencian el cumplimiento de este deber. En estas cartas encontraremos muchas similitudes con las propias vivencias del apóstol, pero también el despliegue de la gracia de Dios para animar y alentar al creyente en difíciles circunstancias. ¿Y tú? ¿Has oído la voz del Señor llamándote? ¿O todavía te escurres como Pedro con su culpa? No puedes alejarte, porque la mano del Señor te alcanzará. Si aún estás huyendo de Él, mira, vuélvete. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo tu corazón. Vuélvete al Señor. Ese es el llamado de los profetas. Volveos, volveos de vuestros caminos. Eso, en el Nuevo Testamento,
La palabra que corresponde a ese volveos es arrepentidos. Es lo que comenzó hablando Juan el Bautista. Es lo primero que el Señor enseñó. Y es lo que Pablo dice, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Vuélvete al Señor. No sigas huyendo. No pongas más excusas y entrégale tu vida a Cristo. Oremos.